Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Higgins, compañeros del clan. Bien, quería mostrarles que ya tenemos 19 de 20. Solo nos falta una sola, guerreros, solo una sola vez para poder conseguir esta. Bueno, no nos fue tan difícil, ¿no? Vamos a ir con Harpy a hacerles unos ajustes a las pilotas, a las gemelas, a las mellizas. ¿Qué queremos darle? Es una habilidad, ¿no? Le habíamos puesto estas habilidades así nada más, random, porque estábamos pensando en mejorarla más adelante, pero ya que tenemos por ahí un poquito de orito, vamos a mejorar solo una sola habilidad. Y la que estoy buscando es precisamente cazador de recompensas, experto en blindaje, mecánico, mecánico Sireno Man. Esa es la que vamos, esa es la primera, es la más útil. Y bien, nos vamos a elegir la 1400. 1400. Pero la tenemos en cero. Necesitamos subir un poquito. Más 500 son 1400 y 500 son 1900. Y 1000 para subirla sí. Y da 2000 para subirla. Pero ya creo que con esto nos viene bien. ¿Qué vamos a hacer? Uy, perdón. Estoy un poquito medio incómodo aquí. Con el chroma key se me ve. Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a jugar lo que hacemos siempre. Todas las mañanas. Intentar recuperar conquistar War Robot. Bueno, vamos a ver. Perdón. No quiero que se me lague. Y bien, vamos a ver. Vamos a poner unos boosters. Perdón si sale un triángulo por ahí. Todavía no manejo muy bien esas mopetas. Perdón por esas mopetas. Vamos a entrar a batalla, ¿eh? Vamos a entrar a batalla. Lindo mapa para el video, para el gameplay. ¿Y cuál sacamos? Pues Orochini. El Orochini nos vamos a llevar. Y nos vamos con nuestro dron. Nuestro dron discos. Bueno, estamos creo que en la mitad, porque por acá acaba de nacer en la izquierda. Acaba de ver que ya nació un Piccolo. Un muchachón, ¡ay! Nos viene tirando. Oye, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Por qué vuelas así como un tonto, como un loquecio? Mira cómo te estás. Mira cómo te estás defendiendo de mí. Ya con un poquito de vida. Lo aniquilé. Lo mandé a chupar gladiolo allá en el cementerio de robots. Bueno, seguimos caminando con ese caminadito que tiene. Yo pienso que este muñeco es hijo del titán, porque tienen el mismo caminado, nada más que este es más rápido, ¿eh? Bueno, hago para simplemente asustarlo, atibollarlo, pero no en realidad quiero hacerle nada. Me siento un poco incómodo. Ahí está mejor. Y bien, me voy acercándome, centímetro a centímetro, metro a metro. Y quiero estar en medio de todo, ¿no? En medio de donde las papas se cuecen, se cocinan. A Chamboy me lanzo tremendo salto. Le lanzo tremendo salto saltarine. Y ahí le doy con todo. Su sopita. Su sopine. Pero me queda lejos él. Lo bueno es que no me gasto la habilidad. Porque ya al gastarme la habilidad ya es un poco medio peligroso, ¿eh? Porque me puede reventar un Orochi y un Falcon. Una piedra en el camino. Creo que es un Falcon. Creo que es... Ya sé, no es un Falcon, es ¿cómo se llama? La Goldis, pero ya está despellejada, entonces solo quedó la Amazona. Bueno, vamos a pelear con ese señor. Vamos a darle todo nuestro condimento. Vamos a darle nuestro condimento y lo que necesitamos, ya saben, es ir por todos esos robots. Nos falta uno nada más. Un Hawk, uno de esos robots voladores, un dragón, cualquiera de los dragones, Aomin, Aoyun, este no nos sirve. Mira, ya está un Hawk. Si logramos matar a ese Hawk, pasamos la misión. Vamos a por él, pero preferimos matar al que está a esa cosita. Si no, se lo lleva él. Se lo lleva él. Me lanza el poder para matarme, ¿eh? Obvio. Y ahí quedo yo regalado, donado. Bueno, vamos a salir. Y sacamos a nuestra ave.
al pájaro Fénix, a nuestro pájaro cotorro. Bueno, vamos, ya hemos pasado la misión, solo necesitamos matar a ese muchachón, pero viendo la presa allí, pues vamos a asegurarnos. Se quedó con el primer lugar después de haber matado a ese muchachón, pero ahí vamos nosotros también a darle de lo suyo. Así que por allá voy. Por allá voy. A ver, vamos más hacia. Vamos más por acá. A ver si pasa algo bueno, ¿eh? No debo de quedarme encerrado. Ni lejos de las presas. No debo... No. Otro muchachuelo. Amigo, hace tiempos que el Hawk, Goku o el halcón, como tú lo llames, dejó de ser contendiente para el Fafnir. El Fafnir va, se lo come, luego defeca tornillos. Es lo que hace mi Fafnir cuando se encuentra con esos muchachones. Obvio que si me los he encontrado en MK3, son una locura, una maravilla esos muchachos, pero cuando tienen explosivas. Vamos a ver si logramos ir a cascar a ese muñeco, ese muchacho que está detrás de bambalinas. Y vamos a darle toda su sopita. Sí, le pude ganar, casi me lo roba. Otro Hawk, otro Hawk, mira nada más. Ya hemos pasado la misión, pero se vale, se vale otro Hawk. Hay otro que no muere, Ese ha estado bien alimentado. No ha estado alimentado con morochillos, ha estado alimentado con balanceado también. Perdón, no estaba con balanceado, puro morochillo. La gente del campo dice que cuando están las gallinas alimentadas con puro morochillo son más deliciosas. Porque el balanceado sabe pescado. No sé si será cierto, claro que hay realidad, porque sabemos que las gallinas. ¿Y yo por qué estoy hablando de comida? Mejor voy a matar a este Revenant cara a cara, señores, como tanque. Y como tanque demostré que soy mejor que ese Revenant. Pero no siempre, ¿no? Hay unos Revenant que están más potentes que yo. Pero yo sí puedo pelearle un Revenant en su destino, en su terreno. Obvio que me deja muchísima vida consumida. Se me deja ya un hilo. Es una lucha de gladiadores. Bueno, sigo por acá. Voy dándole todo lo que puedo a ese pájaro cotorro. Y el otro también le está pegando. No sé si me lo roba al final. Se lo gano yo. Y le doy su cariño. Venga, papi, para que llore. ¡Cling! Me encanta. Ya me estoy acostumbrando de nuevo a ese juego, ¿no? De mandarla a matar. Voy a ver si es que puedo matar a ese pájaro que está allí. Está muy potente ese, Está duro, como el corazón de ellos. Dios mío, ya me regresa a ver. Ahora viene contra mí. Si mató así al Muromex, obviamente a mí me va a hacer picadillo. Bueno, casi me lo ganó ya con un poquito de vida, pero ese ya me termina matando. ¿Cuál sacamos, señores? ¿Cuál sacamos? Pues nuestro rumbero, nuestro muchachón, nuestro gorilón. ¿Es lento? No, para nada, es veloz. Él cubre unos saltos increíbles. Mira, está a 445 metros de mí. Le lanzo su poder para avanzarlo un poquito. 414 de mí. Se acerca, como que se aleja. Y yo voy para allá. Miren cuántos saltos. ¿Vieron? 300 metros de distancia se larga esta muchacho. Y ahora el pájaro cotorro piensa que cree que me va a matar. Piensa que yo voy a ser su perra, ¿no? Yo no voy a ser su perra, señor pájaro cotorro grandote. Yo soy el papá. Voy a ir por él, Lo va a matarme. Oh, casito. Pero estaban contentos de que lo podía matar. Está Piccolo todavía. Tiene apenas 3 anitos. No lo he subido. En cuanto esté más fuerte, obvio que sí. Pero llegamos con nuestro Orochi. Música, maestro. Muy bien, loco vas. Ahora van a verlo pelear al Orochi. Bueno, ya lo bajaron un poco, pero
El orochi es para estas cosas. Para encontrar, disparar e irse. Y grato el orochi. Ahí está un DSC, ahí está. Pero no necesitamos matar a los DSC. Necesitamos matar a ese mismo pájaro. Aquí no voy a desaprovechar esta cosita deliciosa en el jarro. Me ayudé a matar. Cosa de la vida, ¿eh? Y voy a ir a matar a ese pájaro patronoso. Aquí la estrategia que yo uso es la misma que utilizo con el Fafnir. En lugar de ponerme arriba, me pongo abajo del titán. Y de vez en cuando le disparo cuando estoy invisible. Claro que si es que el titán tiene antisigilo, ya estoy cagado. Esto no me sirve para nada, pero con este, como pueden ver, yo sigo debajo de él, aprovechando que mis habilidades carguen. Ya apenas tengo una, le voy y le disparo. Y ahí le descargo todo mi poder, todo mi condumio, todo mi ajiaco. Se lo aplico. Y ven, ahí ya cayó sus pedazos. Es un hermoso robot de este Orochine. Y no se olviden que ahorita hay un nuevo Gigaway, ¿no? 2 robots. El primero lo voy a sortear el 6. Pero no esta versión, sino la versión chévere, la versión exclusiva. La versión de lujo. Tiene 2 versiones del Orochi. El Megalodón y el otro, el criminal. Entonces el criminal lo voy a rifar el día 6. Y el otro lo haré el día 12. Así que primero será el Orochi. Y luego será el Fafnir. Como nos piden como nos dicen que nos van a dar un solo formulario, pues entonces con ese solo formulario habrá un solo sorteo. Así que al final de este video, que creo que va a ser de 30 minutos, porque voy a hacer 2 peleas juntas, abrir cofres y cosas así, dejaré una llave. Bien, finalizado. Quedamos primeros. Quedamos contentos. Vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer ahí en nuestra cuenta? Quedamos muy felices. No quiero que se vea la sombra del croma. Perdón con este croma que está medio raro, ¿eh? Pero así estamos luchando. Ya que Pixone quiere que salga nuestro rostro. Ya que Pixone quiere que nuestro contenido sea mejor. Entonces obviamente lo vamos a hacer. Bueno, ya viendo a todos los jugadores. 38%. Este está bajando, 3 millones de daño máximo. Nosotros le ganamos. Pero mire, MK3, un Crimson Hawk. Por eso lo sacaba rápido. Miren, solamente tiene un arma que le falta subirla. Pero el bruto tiene muchos robots que tienen 4 armas. Así que le va a ser difícil llegar a ser MK3 perfecto. De la misión, esta vez vamos a ver qué consiste la misión en los DSC. Voy a poner aquí un video de los robots que necesitas destruir. ¡Corre el video! DSC, Titanes. Luchador. El Kid. El Rey Arturo. Siren o Sirenoman. Harpy o el Chico Percebe. Destroyer. El General Patton. Garrett, Caballero de Lancelot. Galahad. Lancelot. Fury. Doc. Jesse. El Butch. El Rhino. El Bulwark. Carnage. La Arañita Riker. El Blist. Invader. El Goro o Digimon, por ese luchador. Nightingales. Y el corazoncito Shell, la Goldis. Bien, llegamos aquí y vamos a salir a darnos una vueltini. A ver qué se cuece. A ver qué pasa. Y vamos a ver cómo nos baila. Qué música nos ponen. Si nos ponen una bachata, un bolero, una salsita para bailarles, un reggaetón para perrearles duro a esos orochis. A lo menos ya le conocen a mi escorpión, que para perrearles es muy bueno.
Se les pone y perreo intenso. Bien, vamos a salir con... A ver, ¿cuál será? Con Sirenoman. Vamos a salir con Sirenoman a tantear el terreno. Perdón. Y hacemos el salto siempre, ya saben. Primero ir con el que esté solitario. En este caso me tocó un Revenant que me quiere saltar como sapito. Tú no eres sapito. Tú no eres un sapito para mí. Tú no eres un sapito para mí. Para nada. Ahí es algo viene para ti. Es un Erebus. ¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando a los Shells, que deben de estar por aquí. Y creo que no los voy a encontrar porque hay otros robots que ya no están en estas ligas, sino que están en ligas bajas. Y no podemos encontrarlos, ¿eh? Bueno, vamos a seguirle dando muchísima candela a esta muchación. En ese Erebus que tengo mis 2 segundos todavía, pero por allá llega, como siempre, un tipejo a robarnos la kill. No, la robó. No sé si nos la dio, ¿eh? Creo que la robó. No me importa, Contunder dice que lo mataron. Bien. Vamos para allá, no nos hace falta muertes, kill. Lo que nos hace falta es enemigos. Los enemigos que necesitamos no están aquí. Así que dudo mucho que nos vaya muy bien en esta partida. Me da un poco de ganas de abandonarla, pero nada que ver. Ya estamos aquí. Le vamos a dar hasta el último. Le vamos a dar duro contra el muro. Mira, vamos a ir a buscar a ese señor. Bueno, lo van a violar, porque ya saben que estos Erebus solamente sirven de lejos. Y en todos contra todos te servirá para matar quizás a un robot. Porque ya cuando te detecten dónde estás, irán a desplumarte como pájaro. Porque adentro de todo ese escudo de poder que tiene el Erebus se esconde una gallina. Y yo tengo una por ahí, engordando. Para cuando me toquen esas modos. ¡Oh! ¡Qué espanto, Dios mío! Muy buenas tardes, señor. ¿Por qué viene así? Dios mío, este me va a matar, ¿eh? Tiene una potencia de fuego. Ese veneno que le sale del orificio delantero. Ya me tiene con media vida, ¿eh? Está muy fuerte. No lo puedo bajar y... Ya me salí ahí para quitarme, para que no dispare, pero ya me vio. Y ya me está calentando las mías. Un poquito de vida y queda regalado para otro. Ay, Dios mío, si le hubiera puesto un buff, quizás sí lo hubiera matado. Bueno, voy por él. Me voy a toda prisa con mi pájaro, al sonido del reggae. Y vamos a ver si lo encuentro por aquí. El muchacho se esconde porque sabe que le toca. Le toca la dura. Mire, yo estoy con el... Quiero que vean esto, ¿eh? Yo estoy... ¿Cómo me quita la vida ese señor? Yo estaba full vida. Él estaba para morir. Y aún así, no sé qué ha hecho. Tiene más vida que yo. A mí me ha bajado la mitad. Y por allá me lo roban. Y miren cómo me dejó con el corazón de pedazo. Pero ese ladrón no se va sin perdón. Ahí me lo descuento. Y me lanzan, obviamente, para mandarme a morir. Pero justamente salgo con el escudo, me protegió. Pero ya el reviver me da un impulso un impulso que yo necesito. Y sigue esta maldita cosa. Que es el que es, básicamente es el robot más potente que tiene él. Lo usa mucho. Lo usa una barbaridad. Y es un peligro este señor. Un peligro este señor. Yo salgo con mi Orochi contento. Voy porque yo sé que cuando existen estos muchachos no voy a espantar a ese que está allí, que no es un poco medio difícil hacer una 7 puntas, ¿no? Ahí le voy a aplicar el fuego de corazón y lo mato. Pero quiero ir a darle, quiero irle a darle sandunga a ese grandote. Quiero irle a darle candela. Por ahí sale un monarca. Un monarca. Y también ahí está ay, Dios mío, me quiere dar como vuelo. Ahí lo agarro yo, ¿no? Parecía un monarca. Salió un monarca pero en otro lado. Ese era el famosísimo y conocidísimo Goku. Otros le dicen al halcón. Pero no me voy para estar contento.
y darle todo mi cariño. Me encuentro con el pájaro cotorro de mierda que me mata. Pero aquí noto que este muchacho no anda tan potente. O camaronea un poco, porque miren cuánta vida le bajé ya. Bueno, es obvio que él me baje más a mí, tiene auto apuntado. Pero yo tengo las de felpa, las que pesan. Y me lo voy llevando, miren. Lo voy llevando ya con un poquito de vida. Plin, tengan. No, a veces él de decir así me matan al final. A veces me matan al final. Pero miren esa rata, ya viene aquí a matarme. Y obvio con mi Orochi ya un poquito de vida, lo que hace él. Quiere quitarme para quedarse con el puesto. Entonces es cuando yo saco mi malvado. Ah, andas con un tanque. Bueno, te voy a presentar a mi tanque. Me voy por el más peligroso que no me va a dejar porque va a estar el con sus armas. Y no me va a dejar de matar al otro. Así que lo enfrento, le pego y le mando el poder para descontármelo de una vez. Que me deje de hacer daño y estoy enterito. Hasta que llega este compadre. Ya saben que el que no muere, el que no puede matar con un Fafnir, el que no puede matar con un escorpión, ahora se esconde de este grandulón. Ya sabe que conmigo las cosas no. Y miren, tienen la misma vida que tiene. Nadie le baja la vida. Es un robot muy potente. Feo. No sé. Hay robots hermosos en War Robot. Hay cosas preciosas, pero ese no lo es. Ese no lo es. Ese no lo es. Creo que es el robot más ridículo y feo que hay. Pero de que tiene potencia, tiene potencia. Y usted viene conmigo a pelear. Dímelo. Qué delicioso. Delicioso. Bueno, voy a ir a ver si me enfrento. Ya me quedo con un tercio de vida, pero allá ya le bajaron media vida. Y vamos a ver si es que el poder del fuego de mi muchachón puede con él. Lo que no sabe él es que yo lo puedo ver. Y eso me lo hace exclusivo, porque si yo lo puedo ver y nadie más lo puede ver más que yo, entonces quien lo puede matar pues es su papá. Bien, llevo 11 kills, nada mal, pero sí un poco mal, porque los robots que necesitamos reubicar no los hemos encontrado, excepto ese Revenant castrosísimo que nos estaba ahí pintando de colores las que sabemos. Tenemos un Godlight porque casi con el último resquebrajo de la vida pudimos matar, pero ahí queda nuestro campeón rumbero, sonero, mayor. Vamos con Harpy. Con Harpy, a ver, ¿qué vamos a hacer? Miren el caminadito, es el mismo caminadito del titán. Salvo que es un poquito más rápido, Salvo que es un muchacho que no... Ya tiene un poco... ¡Oh! No le puedo robar. Casi y desperdicio allí mi poder. Ahí desperdicio mi poder. Lo bueno es que algo le está haciendo ese bueno, ahí me mata porque obviamente yo ya estoy muy poco. Pero decido sacar un robot. A ver qué robot sería bueno, pues un volador. Un volador. Porque el Tecnocumbias contra ese volador no va a servir de mucho. Así que vamos, pensemos bien, amigo, con el Tecnocumbias, no, pero sí con el Fafnir. Vamos a darle, ya le falta poquito. Ya le falta poquito también, 1 minuto con 24, 19. Y voy a buscarlo. ¿Pero qué haces, amigo? ¡Se esconde! ¡Se esconde el muchacho! Mira cómo me hace dar la vuelta, ya está del otro lado. Se esconde, sí lo siento un poquito más lento. Sí lo han nerfeado, pero... El nerfeado, como yo les dije, ¿no? Es tan bueno el robot que cuando lo nerfeen se va a sentir un poco, pero no va a ser así una cosa que lo dejemos de usar. Bueno, me mató él, con ese poquito de vida, es mejor piloto del Fafnir y yo, muerto de las iras, me voy a por él. Solo tiene un poquito de vida y me mató. ¿Cómo puede ser posible eso? Y ya me mató uno con la misma vida. No sé qué tendrá ese piloto, ya lo veré después. Si es que me acuerdo, claro. Pero está muy potente ese. No creo que tenga las armas del MK3. Cuando vi que me mató, no decía MK3. Oh, Dios mío, miren cómo me mata. Bueno, yo lo maté. Pero miren cómo me mata, miren. Me dejó en 26.000, ahorita me estoy subiendo. Me dejó chimuelo.
Me dejó chimuelo. Y si no lo mato yo, se queda con el primer puesto. Se jugó hasta el último segundo. Partida de infarto, señores. Una de las mejores que de primero. No creo que haya hecho mucho en realidad. Porque no encontré los robots que tenía que darle tostado. No encontré los robots que tenía que descontarme. No solamente encontré por ahí uno que otro. Creo que uno. Pero nada más. Ahí se puede ver muchísimo daño ha hecho el señor. 4400 de daño. Muchísimo daño. Y ahí tenemos los robots. Tienen el Dread Shell, el Fafnir, el MK3, el Orochi, el MK2. Y acá está el viejo borracho, ¿eh? El mío está mejor, no sé cómo me mató. Creo que es mejor jugador que yo, eso es definitivo. Ya lo veremos, pero antes vamos a adquirir los 10 de XP para reclamar nuestro premio. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que... Oh, Dios mío, 30 robots. No es posible. Y son los de DSC. Esos robots casi no hay. ¿Por qué? Porque son robots casi obsoletos, por ejemplo. El Revenant. Bueno, voy a poner aquí mientras que recojo llavecitas. Mientras que recojo llavecitas voy a poner aquí los robots que vamos a ir usando, ¿no? O de pronto le meto un kit ahí al medio. Muy bien, tenemos 2600 llavecitas. Qué lindo, qué hermoso. 2600 llavecitas, qué lindo. Vamos a las primeras 50. Y vamos de a poquito, ¿eh? A las primeras 50. Mira, 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 mira lo que me gané. Mira lo que me gané. ¿Por qué le doy a los de 10? Porque son, me ayudan a subir rápido el super cofre y son cosas que necesito, como por ejemplo esos de defensa, oro, plata, plata, oro, oro, potenciadores más que todo. Aquí están muchos potenciadores, entonces yo los tengo, se me están quedando poquitos porque los he estado usando, pero acá recurro y me hacen falta más. ¿Por qué no en los cofres de 100? ¿Por qué no en los cofres de... perdón, en los cofres de 1000? Porque ya tengo de esas cosas y ya no quiero más de esas cosas. Tengo todos esos cofres de 1000. Bueno, alguna cosa que otra sí, pero es durísimo que me toquen. Así que prefiero estos porque es más fácil para mí. Bueno, tenemos 1656 llavecitas. Vamos a seguir abriendo cofrecines. Esta vez de 100. ¿Y por qué de 100? Para romper Para romper el aburrimiento, para romper el logaritmo un poco, ¿no? A ver que nos toque, ojalá que nos toque 50 de platino y es una maravilla. Una maravilla real. Oh, perdón, es que me canso un poco. ¿Qué más vamos a hacer? A seguir con las llavecitas o nos pasamos con las llaves de 100. Seguimos con los... Has abierto 50 cofres, mira los cofres que he abierto. Bueno, podemos seguir con un cofrecito de 100 si quieres, ¿eh? Vamos a abrir, seguimos abriendo. Y listo, ya abrimos un cofre de 100. Ahora vamos por llavecitas, más llavecitas. Ah, no, abrimos de una vez los de 100. 2000 de 100, wow. Tenemos un anticontrol, llaves, la glaciar, la crío, las dos sinister crío. Yo tengo la otra, entonces ya podría armar muy bien a un robot que tengo que necesita esas armas. Bien, gracias Pixoni por el regalo, me gustó. Me gustó, me endulzó, me animó. Sí, señor. Está todo chévere. Bueno, suerte con los cofrecines, perdón. Uy, perdón, disculpen. Se me cayó. Bueno, vamos a tu primer cofre. Sí, señor. ¡Ey! 50. Está bien. Gusta. Pero no me gusta. Vamos al otro cofre. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en el otro cofre? Está como sucia la lente, ¿eh? No. Ya listo, ahí quedó mejor. ¡Wow! 400. 400. Que si así llueve que no escampe, ¿eh? Tenemos 600 fichas. Vamos a abrirlas de una vez. De una vez, ¿qué tendrá esto de bueno para nosotros? Como que no nos gusta mucho los premios de este cofre, pero igual. Hay que recogerlos. Hay que recogerlos porque son muchas piezas y esos son como más o menos
un millón y tal. Si son 2500 de todo, muy bien, de la gel, vendible. Ahí tendremos un milloncito y medio en esos 250 componentes. Vamos a ver de cuál queremos aquí. Vamos, de timarín de doping hueco, con la máquina que yo. Eso. La SCAR. 2500 se suma. Y vamos otra. Vamos otra. Muy bien, el Snayer. Vamos a ver si podemos. A ver. Muy bien. Ahora sí nos fue. ¡Qué maravilla! Bueno, ya hemos abierto los cofres. Y hasta aquí el video. No se olviden de participar en el Giveaway. Miren, solamente hemos hecho una sola aquí. Bueno, nos irá mejor en otras batallas. Bueno, nos irá mejor en otras batallas. Yo me despido hasta aquí, amigos. Hasta la vista, mis comandantes. Y ya saben, ya saben, ya saben. No se olviden de participar. Al último va a quedar un cuadro, no sé si arriba, del sorteo. Hasta la vista, babies.